Buenas tardes, mi nombre es Sergio Copotelli y yo soy nefrólogo del equipo de trasplante del Hospital de Cruce y en el día de hoy voy a charlar acerca del seguimiento del paciente trasplantado. El enfoque del seguimiento del paciente trasplantado lo vamos a dividir en el seguimiento de enfermedades y complicaciones no infecciosas y el seguimiento de las enfermedades infecciosas. Dentro del control de enfermedades y complicaciones no infecciosas vamos a abarcar temas como la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes post-trasplante, la enfermedad cardiovascular, los tumores en el post-trasplante y la eritrocitosis en el paciente trasplantado. La hipertensión en el trasplante se define por valores mayores a 140-90 milímetros de mercurio y si bien no hay datos de tensiones arteriales objetivos en el paciente trasplantado, la premisa es que los valores de presión arterial sean menores o iguales a 130-80 milímetros de mercurio sin proteinuria. La hipertensión en el trasplante tiene varias connotaciones y está sujeto tanto al tratamiento inmunosupresor, ya sea por la corticoterapia o los inhibidores de la calcineurina, tanto ciclosporina como tacrolimus, las enfermedades parenquimatosas del injerto, tanto las glomerulonefritis de novo como las preexistentes, la nefropatía diabética, los eventos inmunológicos, la nefrotoxicidad causada por los inhibidores de la calcineurina o, en otros casos, la hipertensión arterial de origen vascular. Consecuencias de la hipertensión arterial en el trasplante: tanto la hipertrofia del VI con falla sistólica, la dilatación de la aurícula izquierda, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, siempre considerando que el paciente que se encontró en diálisis fue un paciente que ya tuvo daño vascular preexistente. De hecho, la nefropatía crónica es la enfermedad de los vasos duros y de los huesos blandos. Así que normalmente nuestros pacientes ya tienen daño vascular previo y la hipertensión arterial no controlada lleva a una menor sobrevida del injerto. La hipertensión arterial en el trasplante la vamos a dividir en un tratamiento no farmacológico y en un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico es el mismo de la población general. Paciente que tiene que cumplir con una dieta hiposódica, que debe tomar sus 2 litros de agua por día, que tiene que tener un índice de masa corporal adecuado, que tiene que hacer ejercicio, actividad aeróbica, ¿sí? Ejercicio cardiovascular. El tratamiento farmacológico, en primer término se van a utilizar los diuréticos, la furosemida, diurético de asa, porque generalmente la hipertensión arterial en un primer momento es dependiente del volumen, ¿sí? Son pacientes anúricos o oligonúricos. Distinto es el paciente con donante vivo, ¿sí? El trasplantado con donante vivo que ya sale con un muy buen volumen urinario desde quirófano. Los IEC y los ARA2 son drogas que tienen muchos efectos protectores, tanto a nivel cardíaco como nefroprotectores, antiproteinúricos, evitan la poliglobulia en el post-trasplante, son fármacos de elección, generalmente por su indicación, que es cuando tienen un clearance de creatinina mayor a 30 mililitros minuto. Aunque las últimas guías dicen que si uno tiene una proteinuria nefrótica, se pueden utilizar igual y no estarían contraindicados. Pero en un primer momento los IEC y los ARA2 no se utilizan. Sí utilizamos de forma muy común los bloqueantes de los canales de calcio, la amlodipina por sobre todas las cosas, los beta bloqueantes, el carvedilol, iniciarlo siempre con dosis de 6,25 miligramos cada 12 horas. Y en el post-trasplante inmediato generalmente utilizamos hidralazina, utilizamos alfametildopa, ¿bien? Cuando vamos switchando los antihipertensivos endovenosos, tenemos los pacientes con la betalol, con NTG, y tenemos que empezar a utilizar drogas, a titular drogas antihipertensivas vía oral. Iniciamos generalmente amlodipina, hidralazina, metildopa, beta bloqueantes y generalmente están con una bomba de infusión de furosemida o furosemida en bolos. Segundo punto a considerar en el trasplantado: las dislipemias. Es el trastorno metabólico más frecuente, aparece en el tercer mes post-trasplante
la hipercolesterolemia, tanto por colesterol total como por LDL, y la hipertrigliceridemia pueden aparecer tanto en forma individual o combinada, ¿sí? Y es un factor de enfermedad cardiovascular per se, la hipercolesterolemia. Y también se asocia como hipertensión a una menor sobrevida del injerto. ¿Qué influye en la hiperlipidemia del trasplantado? Una dieta inadecuada, ¿sí? La predisposición genética, la obesidad, la nutrición, los inmunosupresores, tanto los inhibidores de la calcineurina como los inhibidores, los mTOR, el sirolimus, el everolimus, producen alteración de los lípidos, los diuréticos y los beta-bloqueantes, las proteinurias en valores nefróticos también llevan a la dislipemia, la menopausia. El aumento de los triglicéridos tiene que ver con la corticoterapia, la diabetes, el exceso de calorías, el exceso de hidratos de carbono en la dieta de nuestros pacientes. También influye la predisposición genética y la obesidad. Los cambios en el estilo de vida son la base del tratamiento no farmacológico para la dislipemia. Dieta baja en grasas, aumentar las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, un descenso de peso y un incremento del ejercicio físico. Lo que nos planteamos en el trasplantado es alcanzar generalmente niveles de LDL, ¿sí?, por debajo de 70 miligramos decilitro, utilizando estatinas, ¿sí?, en los pacientes que tienen altas posibilidades de eventos cardiovasculares. LDL menor a 70 miligramos decilitros. Bien. Lo que más se utilizan son las estatinas. Los fibratos se utilizan con triglicéridos mayores a 500 miligramos decilitros. Como la mayoría de los tratamientos inmunosupresores, sobre todo los corticoides, son productores o quienes alteran el metabolismo lipídico, disminuir la dosis de corticoides, disminuir la dosis de los inhibidores de la calcineurina, ¿sí?, son medidas que tenemos que adoptar. Dentro de las medicaciones nuevas están los monoclonales, ¿sí?, los inhibidores de la procompartasa subtilisina quexina 9, que es el evolocumab y el alirocumab, que no hay hasta el momento ningún tipo de evidencia de utilización en los trasplantados, pero que hay estudios en este momento que se están llevando a cabo. Lo mismo pasa con el omitapide y el mipomersen, ¿sí?, que están indicados en la hipercolesterolemia familiar, que bajan el LDL, pero básicamente producen estatosis hepática y no tienen evidencia de beneficio cardiovascular, como sí tienen las estatinas, que además producen liberación de óxido nítrico. Vuelvo, no tienen evidencia de trasplantado. Tercer punto a considerar es la diabetes mellitus en el post-trasplante, ¿sí? Del día 0 al día 45 uno no podría establecer el diagnóstico de diabetes post-trasplante. Se consideran siempre que son hiperglucemias post-trasplante en contexto de un paciente con altas dosis de corticoides, ¿sí?, y que de manera gradual vamos haciendo el descenso paulatino. Del día 45 al día 365 el diagnóstico de diabetes se hace con los criterios habituales. Hay factores modificables para evitar la diabetes en el post-trasplante, ¿sí? Sobre todo tiene que ver con las drogas inmunosupresoras que se utilizan. Bien. Y es muy importante en la evaluación pretrasplante que el paciente llegue con su índice de masa corporal dentro de lo posible menor a 30, para evitar de esa manera situaciones de prediabetes o de dislipemias que a la larga generan un síndrome metabólico, y si a eso uno le suma los inmunosupresores,
generalmente terminan en cuadros de diabetes posteriores. Hay factores que no son modificables, que tienen que ver con la edad, tienen que ver con la etnia, con los antecedentes familiares de diabetes. Sabemos que clínicamente el paciente diabético tiene más mortalidad, tiene mayor posibilidad de eventos cardiovasculares, de ateromatosis, menor supervivencia del injerto, mayores posibilidades de infecciones bacterianas y mortalidad de causa infecciosa, bien, y obviamente todas las complicaciones inherentes a la microangiopatía diabética, la polineuropatía, los daños a nivel ocular que suelen tener nuestros pacientes. La prevención, nada mejor que una dieta cardiosaludable, evitar el sobrepeso, el ejercicio aeróbico, evitar las drogas diabetogénicas, bien, aunque sabemos que los inmunosupresores tienen siempre un perfil diabetogénico, el descenso de los corticoides en menos de 3 meses o antes poder llegar a los 4 miligramos de meprednisona que utilizamos como mantenimiento, llegar a dosajes de tacrolimus entre 6 y 8 y utilizar ciclosporina porque el tacrolimus es más diabetogénico en líneas generales que la ciclosporina. El objetivo terapéutico es una leucemia en ayunas entre 80 y 120 miligramos decilitros, bien, y mantener en el postprandio a las 2 horas glucemias entre 120 y 180 con una hemoglobina glicosilada que sea de 7 o menor a 7. La dieta adecuada, el ejercicio, la pérdida de peso, en caso de un índice de masa corporal mayor a 25, bien, tratar de manera precoz y de manera multifactorial todos los factores, incluyendo la presión arterial, el colesterol, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la utilización de aspirina son beneficiosos para nuestros pacientes. Los antidiabéticos orales, principalmente la metformina, la insulinización del paciente, generalmente son los tratamientos más utilizados. La dapaglifosina aún no está aprobada para trasplante, aunque hay varios estudios que en este momento se están haciendo para determinar si sirve y se va a poder utilizar en el trasplantado. Luego del trasplante aparecen varias alteraciones cardíacas, obviamente que existen de forma previa a la hipertrofia del BI, ¿sí?, que tiende a normalizarse semanas o meses después del trasplante. La utilización de la ciclosporina puede hacer que persista más tiempo la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La función diastólica tiene generalmente una mejoría luego del trasplante. Siempre hacemos monitoreo anual por ecodoppler cardíaco en todos los pacientes trasplantados, en los controles ambulatorios. Los síndromes coronarios agudos forman parte del 36% de la causa de muerte con injerto funcionante, pero sigue siendo la mortalidad más baja que el paciente que está en lista de espera dializando de manera trisemanal o haciendo diálisis peritoneal. Hay gran incidencia de enfermedad coronaria sin que el paciente tenga síntomas. Entonces solemos hacer estudios evocadores de isquemia y posteriormente estudios angiográficos coronarios en pacientes sintomáticos con o sin prueba de esfuerzo positiva y en pacientes diabéticos asintomáticos que tengan factores cardiovasculares o que tengan un estudio ecocardiográfico con datos de disfunción sistólica diastólica. La enfermedad vascular periférica, volviendo al concepto de que la nefropatía crónica, la enfermedad de los huesos blandos y los vasos duros, tiene una alta incidencia en pacientes con enfermedad avanzada. El tiempo en diálisis, el hiperuratilismo secundario, conlleva siempre a un gran daño vascular. El objetivo sería disminuir el tiempo en lista de espera, que en promedio son 7 años en nuestro país, y intentar que se propongan estrategias para ingresar pacientes en la modalidad preventive, que es la modalidad donde el paciente ingresa
con un donante vivo, con un clearance menor a 20 mililitros minuto, se puede trasplantar. Siempre con donante vivo. En la lista pediátrica se puede trasplantar de modalidad preventiva con donante cadavérico. Los tumores por la inmunosupresión en el trasplante. Tienen alta incidencia el sarcoma de Kaposi, los tumores de piel, vulvar anal, los linfomas no Hodgkin, los tumores hepáticos, los tumores del labio. Y por otro lado tienen baja incidencia mama, próstata, pulmón, colon, vejiga, útero. Las infecciones virales que predisponen a cánceres de novo son el virus del papiloma humano, el Epstein-Barr, el hepatitis C, el virus herpes simple, el Helicobacter pylori. Los tumores de novo aparecen por el estado de inmunosupresión del paciente, el estímulo antigénico crónico, por las enfermedades virales previamente descritas, por la edad del paciente, por el entorno, la duración de la uremia, la diversidad genética y en ese contexto la duración del trasplante. A mayor tiempo de trasplante, mayor tiempo de paciente inmunosuprimido, mayores posibilidades de tumores. La PTLD, el desorden linfoproliferativo post-trasplante, se ve entre el 1 al 2,3% de los trasplantados, más frecuente del primer año del post-trasplante. Tiene que ver y tiene una asociación importante serológica con la infección por el virus Epstein-Barr. Generalmente niños asociados al Epstein-Barr tienen mejor pronóstico. La inmunosupresión, la ciclosporina, tiene alto vínculo con la PTLD y la ciclosporina asociada a la citoprina, mayor incidencia. La utilización de tacrolimus tiene la misma incidencia en adultos que la ciclosporina, y obviamente cuando se utiliza timoglobulina, que es la medicación de inducción que utilizamos junto con el basiliximab, pero la timoglobulina per se tiene más posibilidad de que el paciente termine desembocando en una PTLD. El sarcoma de Kaposi aumenta su incidencia, bien, en el paciente trasplantado, está asociado al virus herpes simple tipo 8. Desde el punto de vista clínico, suelen ser los nódulos de color vinoso, puede ser únicos o múltiples, que pueden comprometer las mucosas. No es la variable desde el punto de vista clínico muy distinta a lo que se suele ver en cualquier sala de clínica médica o en cualquier paciente que tenga un estado de inmunosupresión por otras causas, como por ejemplo la fase SIDA del VIH. El sarcoma de Kaposi tiene como tratamiento la disminución o suspensión de la inmunosupresión, básicamente la ciclosporina y el tacrolimus si hay lesiones cutáneas. Si hay lesiones mucosas es mandatorio suspender la ciclosporina y el tacrolimus. El Adefovir, el Cidofovir, el Foscarnet, el Ganciclovir son medicaciones antivirales que se suelen utilizar. Se puede utilizar tratamiento quimioterápico, tiene mal pronóstico y tiene pérdida del injerto en el 50% de los pacientes. El melanoma es el tumor de piel al cual más le tememos. 5,3% de todos los cánceres de piel. Se ven en la población más joven. Tiene muy mal pronóstico. Y suelen volver a aparecer luego de 10 años. Los carcinomas, ¿sí? Pueden aparecer en el injerto. Generalmente son del 5 al 10% son CA de pelvis. Y cuando nosotros tenemos pacientes que tienen quistes, enfermedad quística adquirida, hay que tener cuidado porque puede haber un tumor oculto. Tanto el cáncer de vulva como el de perineo suelen ser lesiones in situ en un tercio de los pacientes. Los condilomas acuminados por el HPV los suelen preceder.
El tratamiento de las lesiones in situ con 5-fluorouracilo, con electrosección es lo más utilizado. Se puede utilizar el imiquimod. De forma habitual, el screening que hay que hacer y que hacemos nosotros en el post-trasplante es la evaluación dermatológica, la evaluación ginecológica, la colposcopía, la evaluación prostática con el PSA y la ecoprostática, las ecografías del injerto, la sangre oculta en materia fecal. Es menester que el paciente, dentro de lo posible, deje el hábito de fumar, minimizar la exposición solar, una dieta adecuada. No tiene contraindicación la ingesta de alcohol, pero tiene que ser siempre moderado. El autoexamen de mamas y testículos está en desuso, pero siempre es necesario instruir al paciente sobre eso. Y ningún episodio febril en un paciente trasplantado es algo menor. Siempre hay que ser muy cauteloso con eso. La eritrocitosis post-trasplante tiene que ver con un aumento del hematocrito más del 50% de manera persistente. Aparece del 10 al 15% de los pacientes trasplantados. Su incidencia más que nada es en los primeros 2 años. Se puede dar por varios mecanismos, pero tiene que ver con los niveles de eritropoyetina. Se utilizan IECA, ARA2 y anteriormente se utilizaba la teofilina para disminuir la poliglobulia. Iniciando la segunda parte de la charla, seguimos con las complicaciones infecciosas en el trasplantado. En la etapa pre-trasplante es fundamental identificar causas infecciosas tanto en el donante como en nuestro paciente que va a ser trasplantado y evaluar todas las aristas que puedan llegar a contraindicar el trasplante. Hay que intentar diagnosticar y tratar las infecciones activas o latentes. Establecer medidas de prevención, profilaxis y o modificación de conductas. Las infecciones dentro del primer año post-trasplante tienen una incidencia del 40-80% y la principal causa de mortalidad. Tenemos un paciente con un estado de inmunosupresión que es susceptible a microorganismos habituales, pero tienen peor evolución y pronóstico aún con el tratamiento adecuado. Las infecciones oportunistas están al día en nuestros pacientes. Las infecciones en el post-trasplante tienen que ver con la enfermedad de base de nuestro paciente, la ausencia de inmunidad, paciente que previamente no tuvo infección por citomegalo, por virus de la varicela zoster, por el Epstein-Barr, o tienen infecciones latentes, o muchos de nuestros pacientes con enfermedades inmunológicas previas, la más común es el lupus, que han tenido tratamientos inmunosupresores, corticoides, ciclofosfamida, conllevan a mayor tasa de eventos infecciosos. Siempre que tenemos un paciente trasplantado, donante cadavérico, líquido de preservación, se hace el cultivo del líquido de preservación y según ese líquido de cultivo, siendo positivo, se trata el germen, se trata el injerto que se implantó. Hay que considerar las complicaciones en la técnica quirúrgica y hay que considerar las complicaciones en el periodo perioperatorio, tanto si el paciente estuvo ventilado o se tiene que volver a un segundo tiempo quirúrgico. El paciente trasplantado tiene dentro de sus primeros 3 meses un estado de inmunosupresión muy importante, dado por la medicación de inducción, los inmunosupresores de inducción que se utilizan, la inmunoglobulina antitimocítica, el basiliximab, el solumedrol, alta dosis de corticoides, ya sea la metilprednisolona o su continuación con la meprednisona bioral, haciendo el descenso paulatino. Pero son los meses más complicados para el paciente trasplantado, esos 3 primeros meses, y para las infecciones que están a la orden del día. Se puede establecer una cronología de los procesos infecciosos del trasplantado según el tiempo de evolución
del inicio de nuestro trasplante, considerando las infecciones que tienen que ver con la cirugía, en el postoperatorio inmediato, las que pueden venir transmitidas por el órgano, ¿sí? Las infecciones dadas por bacterias, por la cándida, la infección del tracto urinario, infección más frecuente en el trasplantado, las neumonías intrahospitalarias, las infecciones del sitio quirúrgico, infección asociada al catéter. Generalmente el primer mes del trasplante, las infecciones bacterianas, tracto urinario, bacteriemia, son las que predominan, incluyendo la cándida, que también se suele dar en ese periodo. Las infecciones bacterianas, por lo tanto, son las más frecuentes dentro del primer mes o primeros 2 meses en el trasplante de órgano sólido. Tienen que ver con los procedimientos tantos invasivos por la cirugía, por la colocación de dispositivos como el acceso venoso central, la sonda vesical, la ventilación mecánica, las infecciones intranosocomiales. Bien, motivo por el cual un lavado de manos eficiente, una profilaxis antibiótica prequirúrgica adecuada, una descomplejización del paciente y una utilización adecuada de los antibióticos son beneficiosos. Las infecciones del tracto urinario en el trasplantado es la infección bacteriana más frecuente, tiene una incidencia del 40%, y las itubacteriémicas tienen un 60%, o sea que la ITU cursa con bacteriemia del 60% dentro de ese 40% de incidencia. Una pielonefritis conlleva una menor sobrevida del injerto. Si tenemos infecciones urinarias de manera persistentes, de manera crónica, hay que buscar siempre la causa, una complicación quirúrgica, una estrechez uretral. Habrá que hacer en un segundo tiempo un nuevo implante uretral, volver a evaluar la próstata del paciente, la uretra del paciente en el caso del hombre, la higiene adecuada de la mujer, muchas veces quimioprofilaxis para eventuales nuevos episodios de infección. La bacteriuria sintomática se define como la presencia de bacterias en ausencia de síntomas. Bien, 2 urocultivos consecutivos con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia del mismo germen en la mujer, o solamente un urocultivo con más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, nos indican que esa bacteriuria sintomática va a evolucionar a una infección del tracto urinario si no la tenemos que tratar. Motivo por el cual nosotros, cuando extraemos la sonda vesical, hacemos de manera habitual un urocultivo post extracción de sonda, y si ese urocultivo no viene positivo durante el primer mes, cumplimos el tratamiento según el antibiograma. La cistitis son bacteriurias más manifestaciones clínicas, sea disuria, poliaquiuria, tenesmo, sin criterios de pielonefritis, y también obviamente tienen indicación de tratamiento. La pielonefritis tiene indicación de tratamiento. Siempre hacer urocultivo ante la presencia de un síndrome febril, de una gastroenterocolitis, porque como pasa casi en los lactantes, el paciente inmunosuprimido puede acudir a la guardia por una deshidratación importante, secundaria a una gastroenteritis, con deterioro del volumen de filtrado glomerular, y lo único que vamos a poder encontrarnos es con un segmento urinario patológico y un urocultivo positivo. Por lo tanto, una ITU desencadenante de todo ese cuadro. Muchas veces la causa del deterioro agudo del funcionamiento de nuestro injerto tiene que ver con las infecciones del tracto urinario. Por lo tanto, siempre hay que descartar cuando hay un deterioro del volumen del filtrado glomerular, entre otras causas, la infección urinaria. Siempre que hacemos la extracción de la sonda vesical, tomamos la muestra para el urocultivo
y lo tratamos al paciente, porque sabemos que ese paciente no tratado va a evolucionar hacia una probable pielonefritis y por ende una menor sobrevida del órgano. Las candidurias, siempre que tengamos un paciente con una candiduria, hay que eliminar todo tipo de dispositivo, sea acceso venoso central, sea sondas. Bien, un paciente con una candiduria es un paciente grave, es un paciente eventualmente que se nos puede complicar en demasía. La infección por el citomegalovirus es una de las infecciones que más seguimiento necesitamos hacer en el post-trasplante. De hecho, la infección viral más frecuente en el trasplante de órgano sólido, del 60-90%, con las posibilidades de que dentro del primer al sexto mes complique a nuestro paciente. Ha habido un cambio en el paradigma de la infección por el citomegalovirus desde la aparición del valganciclovir al ganciclovir. Depende muchísimo del mismatch entre el donante y nuestro paciente. De hecho, cuando tomamos un operativo de trasplante, lo primero que nos indican si nuestro donante es citomegalovirus negativo o citomegalovirus positivo para hacer el mismatch. El uso de la timoglobulina en la inducción conlleva mayores posibilidades de que haya infecciones por CMV. Y el tipo de órgano trasplantado, el pulmón, el intestino y el páncreas, tiene una elevada carga viral de citomegalo. La infección es la presencia del virus en ausencia de signos y síntomas. Puede empezar la enfermedad, que es la infección más signos y síntomas, con manifestaciones virales, con tricitopenias, con elevación de enzimas hepáticas, alteraciones del órgano trasplantado funcionales, DGF en nuestro caso. La enfermedad invasiva, lo que más comúnmente se ve es muchas veces gastroenterocolitis, que terminan siendo infecciones por CMV invasivo, donde se hace el diagnóstico a través de la biopsia de mucosa colónica, hallándose el virus en dicha muestra. Un diagnóstico serológico positivo para citomegalovirus, utilizando como punto de corte el número de 2000 copias por mililitro, es menester iniciar tratamiento con valganciclovir, comprimidos que vienen de 450 miligramos, o ganciclovir si el paciente estuviera internado. El ganciclovir se da de manera endovenosa a 5 miligramos kilogramos cada 12 horas, se ajusta a clearance. El valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas, también ajustado a clearance. Hacemos el seguimiento semanal, bien, al séptimo día desde el inicio, y vamos continuando el tratamiento. Por lo menos tenemos que tener 2 valores negativos no detectables o menores a 500 copias del CMV para descontinuar el tratamiento, obviamente llegando a tener la carga viral negativa. Y después tenemos que seguir generalmente el control de manera ambulatoria por un periodo de 3 meses. La tuberculosis es una enfermedad siempre presente en nuestro medio, tiene una incidencia mayor que en la población general en los inmunosuprimidos hasta 50 veces. Siempre nuestros pacientes en evaluación pretrasplante hacemos la PPE, bien, la prueba de la tuberculina, y generalmente si tenemos una PPE mayor a 10 milímetros, lo que hacemos es profilaxis con isoniazida durante un año. La neumocistosis es otra enfermedad infecciosa muy común en nuestros pacientes, motivo por el cual solemos hacer profilaxis primaria con trimetroprima sulfametoxazol, un comprimido lunes, miércoles y viernes. Lo hacemos durante un año. Otra enfermedad frecuente es el Chagas, que en nuestro país hay una gran cantidad de pacientes chagásicos y por ende de donantes chagásicos. Así que nosotros vamos haciendo las pruebas de Stroud en seguimiento de nuestro paciente trasplantado cuando
es trasplantado con un órgano de un paciente chagásico, obviamente es menester avisarle al paciente que se va a trasplantar que el donante tiene Chagas y eventualmente puede aparecer la patología, la enfermedad en él. Es una contraindicación absoluta el donante chagásico para el corazón, pero no es una contraindicación absoluta para los nefrólogos y en situación de emergencia. Se sigue, como decía antes, con el stroke. Y en la evaluación post-trasplante podemos pensar que puede haber una nueva activación del parásito de manera asintomática a través de paniculitis, de carditis, de encefalitis, que haciendo el tratamiento de manera adecuada generalmente tienen buena evolución. El tratamiento suele ser con Besnidazol o Nifurtimox si no hay compromiso del sistema nervioso central. La nefropatía por poliomavirus, la nefropatía por el virus BK es otro capítulo importante del seguimiento del paciente trasplantado. El virus BK es un virus que está adquirido en la infancia, que se encuentra de manera latente en el uroepitelio. Del 10 al 70% de los trasplantados excretan el virus por la orina y van a llevarnos a una nefropatía por BK, a una nefritis intersticial, a una cistitis, a una estenosis ureteral dentro de los 9 a 14 meses post-trasplantes. Los diagnósticos se hacen a través de la viruria y a través de la viremia y un tipo especial que son las decoy cells, que tienen una sensibilidad menor. El seguimiento del virus BK en el post-trasplante, nosotros hacemos la viruria, hacemos la carga viral en suero, mensualmente hasta los 9 meses y cada 3 meses hasta los primeros 2 años y luego una vez al año. La viruria aparece entre el 15 al 73% de los pacientes trasplantados. La nefropatía por virus BK aparece en el 1 al 9% de las series publicadas por biopsias de protocolo y luego va disminuyendo. Por ende, la nefropatía por virus BK es poco frecuente después de los 3 años de post-trasplante, pero se describió hasta los 10 años. El gran problema que tiene la nefropatía por virus BK es que es difícil desde lo anatomopatológico diferenciar el rechazo del injerto. La tubulitis, la capilaritis, la arteritis intimal no hace la diferencia. Hay biomarcadores específicos que no se utilizan, pero sí se utiliza un marcador que es el SB40, bien, que la anatomopatóloga, según tome o no la inmunomarcación, puede determinar si se trata del virus BK. Para hacer una biopsia tenemos que saber que el virus BK produce lesiones parcheadas, bien, por lo tanto podemos caer con la aguja en un lugar donde no hay afectación por el virus y generalmente hay que intentar acercarse a la médula porque la afectación es más a nivel córtico-medular. El diagnóstico de la nefropatía por virus BK va a ser a través de la viruria y va a ser a través de la viremia. La viremia positiva, mayor a 1000 copias, sostenida durante 3 meses, o que aumenta más de 10.000 copias, me hace pensar o nos lleva a pensar en la nefropatía por BK. Se puede hacer la biopsia para llegar al diagnóstico, pero vuelvo, la limitación es que puede ser que, como da lesiones parcheadas, con la aguja lleguemos a una zona donde no hay afectación parenquimatosa por el virus y por ende la biopsia sea normal. Sin embargo, tengamos una viruria positiva y una viremia positiva y eso puede llegar al diagnóstico. Por ende, sabemos que se trata de un virus que en el inmunosuprimido empieza a generar copias. Sabemos que si bajamos la inmunosupresión, generalmente se autolimita. El problema es que al bajar la inmunosupresión, al dejar subinmunosuprimido al paciente, está a la orden del día el rechazo del injerto. Por ende, bajamos la inmunosupresión y puede ser que se nos complique el funcionamiento de nuestro trasplante.
Hacemos el seguimiento con la viruria, hacemos el seguimiento con la carga viral, mensualmente hasta los 9 meses, cada 3 meses hasta los 2 años, anualmente hasta los 5 años. No hay un tratamiento antiviral específico, hay que disminuir los niveles de inmunosupresión, disminuir la dosis de tacrolimus. Se utiliza la inmunoglobulina endovenosa a través de los anticuerpos neutralizantes contra el virus BK. El cidofovir se lo puede utilizar. Switchar tacrolimus por ciclosporina, switchar tacrolimus por inhibidores del mTOR, asociar la eflunamida que tiene efecto inmunomodulador. La ciprofloxacina se la ha descrito como posibilidades de tratamiento, pero en primer término el tridente, que es micofenolato, tacrolimus y corticoide, es lo que más asocia a la nefropatía por virus BK, y el descenso de los niveles de inmunosupresión frenan la enfermedad. Y hasta acá, gracias por su atención, como pantallazo general de lo que es el seguimiento del post-trasplante. Muchas gracias.